Buenas noches. Bueno, mientras por lo menos por un tiempo no van a intentar despedazar literalmente lo que implica la palabra, digo, separar en pedacitos nuestro país para rifar al mejor postor, pasan cosas en Córdoba. Porque parece que primero fue el Mundial, después fue Milei con Lula, después fue, no, sigue siendo, y sigue ralentizándose todo el tema comercial con Brasil gracias a nuestro presidente con sus exabruptos personales al presidente de Brasil. Mientras tanto en Córdoba pasan cosas. Mientras tanto en Córdoba hay una legislatura que está también como ralentizada, ¿no? Que no mandan cosas tan importantes para no despertar a nadie y que lo que mandan primero lo negocian. Está bien, es el juego de la democracia para que pase sin pena ni gloria. Y hay una oposición que quiere levantar la voz y que quiere decir lo que pasa. Quiere decir que esa caja de resonancia de la democracia está bastante silenciada. A su vez también pasan otras cosas, por ejemplo, con respecto al tema de la educación, que el gobernador está tan orgulloso que en estas pruebas que se realizan, Córdoba, a diferencia de otras provincias, salió beneficiada, salió reconocida como mucho mejor, pero de educación vamos a hablar con alguien que sabe en serio. Vamos a hablar con la legisladora Brenda Austin, a ver qué significan estos resultados y qué se podría hacer para mejorar mucho más. Porque en las universidades ahora están dando 6 meses de preparación que cuando uno empieza dice, pero esto en realidad, ¿qué tiene que ver? Entonces se toma el trabajo de ir a preguntar a la dirección de la universidad por qué están dando esto, y la explicación es porque necesitamos saber el nivel de comprensión de texto que tienen los nuevos alumnos. Entonces, mientras está pasando eso, ¿qué podemos hacer para que no se repita y para que las nuevas generaciones no tengan ese inconveniente? Después de los auspicios, los invito a hablar de lo importante, de la educación, del futuro, no del hoy, sino del proyecto de país de mañana que necesitaríamos tener con la legisladora Brenda Austin. Buenas tardes, Brenda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Viviana? Buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. No, por favor, siempre es un placer. ¿Qué pasa con estas pruebas que nos dieron bien y que el gobernador está tan orgulloso? ¿Son tan importantes? ¿Significan tanto? Mira, lo primero implica reconocer dónde estamos parados, ¿no? Yo en general he sido muy defensora de estas pruebas a lo largo de los últimos años. Cuando a veces algunos obtenían resultados muy negativos y entonces en vez de preocuparse en qué había que mejorar, atacaban la herramienta, ¿no? Y yo creo que son un instrumento como el termómetro, para medir la fiebre y para saber dónde estás y qué haces con esa información. A mí me tocó estar al frente de las escuelas municipales algunos años y pudimos instrumentar un operativo de evaluación propio que lo diseñamos en conjunto con las inspectoras que en la MUNI se llaman supervisoras y nos permitió realmente tener un diagnóstico muy preciso de qué estaba pasando en las escuelas, pero luego de eso hacer capacitaciones en terreno, en cada una de las instituciones en función de sus propios resultados, ¿no? No, bueno, ¿qué estaban pasando con ciertas evaluaciones que estaban formuladas de un modo y que quizás los chicos no lo linkeaban con la manera en la que lo habían aprendido, o contenidos que no se habían desarrollado bien, o efectivamente escuelas que tenían problemas institucionales que se traducían en el bajo rendimiento. En el bajo rendimiento. Los contextos socioeconómicos, es decir, en qué lugares vos necesitas más esfuerzo de parte de los equipos docentes para trabajar. Entonces yo creo que son una herramienta valiosa para eso y que a la vez son una herramienta, viste que muchas veces nos corren con los rankings, sí. y yo digo, más que eso, son valiosas para compararnos siempre con nosotros mismos. Digo,
cuando Argentina participa de las pruebas PISA, ¿no? Y quedamos mal ubicados. Y empiezan a descalificar la herramienta y dicen, no, pero las PISA que están pensados, que los adolescentes que vienen de otros contextos, de otros países, bueno, no, pero nos sirve, si la sostenemos en el tiempo, para mirar a Argentina respecto de Argentina en otro momento. Claro. ¿No? Lo mismo Córdoba. Las pruebas a aprender, que son nacionales, que son de diseño y estructura nacional, te permiten a vos, tener una hoja de ruta y una medición que nos permita ver dónde estamos. Entonces, yo las banco. ¿Cómo venimos yendo, digamos? Las banco. Me alegró que Córdoba haya mejorado un poquito. Es como el dicho ¿no? Que el que dice el tuerto es rey, en el país de los ciegos el tuerto es rey, bueno. Sí. Es compleja la situación de Argentina. Es compleja la situación de Argentina, pero vale reconocer que de pronto, como estábamos, comparado con nosotros mismos, estamos un poquito mejor. Falta, sí, el objetivo básico tiene que ser que los chicos puedan terminar la escuela secundaria comprendiendo texto y haciendo operaciones matemáticas básicas. Ese tiene que ser un piso innegociable. Que los chicos puedan aprender a leer y escribir, lo hablábamos fuera de micrófono, en el primer y segundo grado. Sí. No podemos resignarnos a eso. Mira, algo que por ahí es muy discutido, digo, no quiero entrar en las causales, las razones, pero digo, está siendo un hecho la baja de la natalidad en la Argentina, y eso puede representar una oportunidad si nos adelantamos a eso, sobre todo en algo que Argentina venía sin cumplir, que es la escolarización temprana en la salita de 3 y 4 años, pero no la cumplíamos porque nunca hubo una inversión suficiente, claro, ni en infraestructura. No hay ni siquiera infraestructura para eso. Exacto, no hay infraestructura en los lugares más vulnerables, donde más lo necesitas, y donde esos chicos no tienen un contexto en sus familias que supla el proceso de escolarización, de socialización, de construcción de lenguajes y un montón de cosas que van pasando en esa edad temprana, y que estas pruebas, sobre todo las Aprender y las PISA, han mostrado que hay una correlación muy directa entre el resultado que tienen en la escuela secundaria y el momento donde se escolarizaron. Entonces digo, tenemos una oportunidad si nos adelantamos, si la empezamos a pensar, si bueno, en algún momento ahí me va a decir, che, sobran docentes, ¿no? Si los pensamos bajo esta lógica de la motosierra y pensando que la educación es un vector clave del desarrollo, iríamos listo afuera, ¿no? Ahora, si los pensamos de manera estratégica, con visión de futuro, y nos anticipamos, claro. Deberíamos poner la prioridad en garantizar la escolarización plena en 3 y 4 años, en el refuerzo que necesitan en el primer, segundo y tercer grado para el aprendizaje de la lectura y la escritura, sobre todo frente a los desafíos enormes que tienen en las escuelas en grados donde hay chicos integrados. Claro. ¿No? Está la docente que no sabe cómo responder, que no tiene los recursos, gabinetes que están desarmados, obras sociales que le pagan migajas a los docentes de apoyo. Sí. Entonces, bueno, podemos llegar a tener una oportunidad ya, no digo acá 10 años, en cómo empezamos a repensar nuestro sistema para que eso sea una oportunidad y demos el salto que Argentina no ha dado en los últimos 20 años en materia educativa. Yo lo dije muchas veces, nos fuimos consumiendo nuestro capital educativo y cultural, el que nos hizo grande, ¿no? El de la Argentina, mi hijo, el doctor. Sí, señora. Que puso un diferencial respecto de Latinoamérica. Fuimos el primer país en lograr la alfabetización, en el desarrollo de sus escuelas primarias en todo el territorio, en gran medida por visionarios que fueron fundantes de nuestro país, ¿no? Como Sarmiento. Pero eso que fue como el mojón de nuestro crecimiento, nos lo fuimos consumiendo, y por lo menos en las últimas 2 décadas, los países de la región, Uruguay, Chile, Brasil, fueron empezando a mejorar notablemente sus indicadores y Argentina a retroceder en esto del termómetro que mide la fiebre. Sí. Y no quedó ahí. Después vino Bolivia, después vino Paraguay, empezaron a tener todos los países de la región mejores resultados en el sostenimiento de políticas educativas que Argentina, ¿no? Entonces, bueno, creo que es tiempo de que entendamos que
que hay que a veces, no te digo dejar de prestar la atención a la coyuntura, pero si no logramos como sociedad exigir y como espacios políticos ponerlos en la escena a los debates que son del largo plazo, claro, nunca nadie lo va a hacer. Porque pareciera ser que estamos más preocupados en la acción que hoy me va a retribuir en votos, ¿no? Que en algo que voy a plantar y que otro va a ver florecer. Claro, sí, definitivamente, ¿no? Lo va a ver otro. Exacto, entonces no hay hoy visión estratégica de largo plazo de alguien que haga el esfuerzo, si dedico tiempo, recursos, ¿no? Parte del esfuerzo de mi gabinete a hacer algo que no lo voy a cosechar en esta elección, sino que capaz que lo capitaliza ahí en 15 años. En 15 años. Esa mirada estratégica de país no está. Yo creo que no está. Entonces, y así venimos, y lo que venimos viendo es que cada vez este que es un vector del desarrollo, digo, a veces parece cliché, ¿no? Pero en un mundo donde la inteligencia artificial ya está, ¿no? Nos atraviesa, sí, abrís sí. internet y tenés que hacer, o sea, es todo IA y tenés que hacer un esfuerzo por tenés que decirle, no, Gemini, no quiero nada. Quiero poner... Pero además todo lo que estás consumiendo hoy está atravesado por producción absolutamente. de IA. Bueno, en ese mundo, en un mundo de aceleración de cambios, donde la transformación es exponencial, es decir, se produce un salto sobre cada proceso de innovación que acelera al siguiente y acelera al siguiente. En ese contexto es muy necio no entender que uno de los diferenciales más importantes que van a tener las naciones es su capital humano. Sí. Sí, además, bueno, si tengo un modelo que quiere ofrecer determinadas inversiones, necesito un recurso humano que también esté acorde a eso. Hoy, digo, hasta tratando de pensar totalmente como piensa el presidente hoy, ¿no? Pero totalmente. Digo, tratando de ponerme en ese modelo de país que él pretende, que vengan los grandes inversores y que en algún momento de la vida eso derrame. Bueno, pero para que derrame tiene que darle trabajo a la gente de acá, y para que le dé trabajo a la gente de Argentina, esa gente tiene que estar capacitada para todas estas nuevas herramientas. Mira, hoy hay un foco hace un tiempo ya, ¿no?, puesto en Vaca Muerta, en la potencialidad que tiene, que puede tener la potencialidad de crear más de 200.000 puestos de trabajo, etcétera. Ahora, lo cierto es que se empieza a encontrar con un cuello de botella, por ejemplo, de entrada con las ingenierías. Claro. Que no hay suficientes en el país, ¿no? Que a los pibes que están estudiando carreras vinculadas con las ingenierías salen en tercer, cuarto año para insertarse en el mundo del trabajo y luego al final ese círculo se repite. Entonces, ahí te aparece un ejemplo claro, que tenés la potencialidad, tenés los recursos, está el proceso de crecimiento, bueno, y empiezan a tener una restricción, y eso tiene que ser acompañado. Imagínate una zona como la de Neuquén, con un crecimiento tan rápido de tanta gente, si no es acompañada además por una visión del desarrollo, ¿no? De esta política en el territorio, como le ha pasado a muchas localidades que tuvieron crecimientos rápidos producto de actividad minera, de actividad industrial, y que después eso genera condiciones de vida peores para la gente que está ahí, ¿no? Porque por las características de las personas que van, porque no es acompañado con escuela, entonces la familia no va, porque provoca un incremento en los alquileres, entonces genera desplazamiento. Sí. Es que son muchos los factores que hay que tener en cuenta, no es solamente, vienen, se establecen y dan 200.000 puestos de trabajo, 20.000, 2.000, 200. Son específicos esos 200. Si no terminamos teniendo los puestos de trabajo, del que se tiene que meter adentro de la mina. Total. No de aquel que está capacitado. Y después en esto, también, ¿no? Incluso en conversaciones con algunos de los funcionarios de allí nos decíamos, nosotros tenemos que pensar, estamos hablando de un recurso que es finito, el mundo tarde o temprano va a ir hacia una transición energética, el gas es una de las herramientas de los insumos de la transición, pero en algún momento además es un recurso finito,
Entonces dice, bueno, y después, entonces, Claro. ¿cómo nosotros, dice, como Estado provincial, capitalizamos todo esto para diversificar nuestra propia matriz, que nos sirva para tener un salto, pero que luego nos dé otras herramientas de crecimiento? Bueno, un Y poco... vuelve ahí al tema de educación, al agregar valor, a cómo formás, a cuál es el perfil, ya no solo en el sistema educativo, sino en esto de qué trayectos formativos cortos podés dar para reconvertir personas que tenían otros empleos. Claro, porque también está eso, ¿no? En la vorágine en la que hoy vivimos, vos propones una carrera de 5 o 6 años y todo el mundo te dice que no. Entonces, bueno, ¿cómo también adaptás estas formaciones cortas que vos decís para dar herramientas? Porque no es solamente, es pensar en el futuro, es pensar, decir, bueno, esto de acá 50 años se va a terminar. Creo que va a ser menos, pero poner 50 años se va a terminar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Que es un poco lo que desde algún lugar yo le reprocho al gobierno nacional. Es decir, estás cambiando la matriz productiva de Argentina. Puedo no estar de acuerdo, pero es un hecho. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué haces con los que están quedando afuera? ¿Dónde está esa malla de contención? Y no se trata de dar planes. Esa malla de contención para que no queden afuera del sistema gente que hasta hace 2 meses tenía una pyme. Y hoy su producto ya o se importa o pasó a encarecerse de una manera que no lo puede más fabricar. Entonces, yo como Estado, ¿cómo hago para que al cambiar la matriz productiva no deje tanta gente fuera del sistema? Mira, lo primero que me surge decir es que en esa conversación hay algo que está claro, es que se requiere la presencia del Estado, ¿no? Y es algo que se está discutiendo también. Y en donde yo tengo diferencias, porque yo creo que justamente en estos procesos de planificación de largo plazo, donde cada uno de los actores tiene sus propios intereses, el único que debería velar por el interés colectivo de todos los actores es el Estado. Es el que debería estar velando porque las piezas del rompecabezas encajen para todos en ese largo plazo, ¿no? Porque si solamente eso se lo dejamos al mercado, bueno, va a haber alguien que va a ver una oportunidad de crecimiento, de maximizar sus recursos, de sus ingresos, y quizás va a generar puestos de trabajo, pero cuando esa oportunidad termine, deje de serlo, se va a correr. Y quizás un poco, y no se le puede pedir a esa persona que está, o a esa sociedad o a esa empresa que está haciendo eso, que cumpla el rol del Estado y que tenga la empatía. No, pues, su tarea no es esa ahora. Para eso tiene que estar el Estado, para decir, bueno, ¿cómo acompaño? ¿Cómo genero contención? ¿Cómo ayudo con herramientas de formación y capacitación? ¿Cómo pienso esas transiciones? Porque para eso están las herramientas de las políticas públicas, ¿no? En esa, vuelvo a decirlo, en ese pensamiento estratégico. Y esto lo hacen todos los países, lo han hecho todos los países desarrollados, los países a los que nos gusta mirar por izquierda o por derecha, lo han hecho. Entonces me parece que a veces se trata de ser un poco más serios, de dejar de lado, más allá que alguien lo haga, digo, porque la manera de comunicarse hoy en día, que es el mensaje corto para el TikTok, lo que golpea más fuerte, lo que es más estridente, el que grita más. Suponete que necesitas eso para comunicarte, bueno, pero después date vuelta y ponete a laburar. ¿Me entiendes? Porque así, solo con eso, públicas no es a largo plazo. Porque, exacto. Sí. Te llevo más a Córdoba. Con respecto justamente a esto, a la educación, ¿cómo la ves hoy con estas universidades que están como creciendo en diferentes puntos de la provincia? Que es una buena pregunta. Nosotros llevamos, te diría, casi 2 años esperando que nos vengan a visitar las autoridades de la Universidad Provincial. Varios meses que nos han prometido, nos dicen ya vienen la próxima reunión, la próxima de comisión, y no ha pasado nunca. Porque tenemos un montón de preguntas para hacer. En primer lugar, de legisladores de departamentos del interior de Córdoba, que tuvieron muchas dudas, la misma comunidad educativa de los institutos que se transformaban para crear estas delegaciones de la Universidad Provincial, tenían muchas dudas, bueno, nunca vinieron a zanjarlas. Y después tuvimos un cuestionamiento durante mucho tiempo a lo que fue el proceso de normalización de la universidad. Claro. Toda universidad nueva tiene que estar regido por la ley nacional. Sí, señor. Tiene que atravesar un proceso que se llama de normalización,
¿Para qué? Para darle el poder a su propia comunidad educativa para que elijan a sus autoridades, ¿no? Bueno, eso tiene plazos. Mientras ese proceso va ocurriendo, es el gobierno el que a dedo elige a su suerte delegado que va a oficiar de rector de la universidad. Y el gobierno de Córdoba, el peronismo a lo largo de las últimas décadas fue pateando la pelota una y otra vez, y cuando se estaba por vencer cambiaban y pedían 2 años más y 5 años más, y proceso que lleva mucho tiempo desde que estaba incumplido hace más de una década. Entonces, bueno, ahora finalmente ese proceso empezó como a caminar. Vamos a estar muy atentos a eso, porque bueno, ahí va a ser una universidad con autonomía real. Claro. Y que una universidad tenga autonomía es una condición necesaria, casi te diría imprescindible, para que pueda ser una usina de pensamiento crítico. ¿De qué sirve la educación si los que están allí no son libres para investigar, para enseñar, para que el proceso educativo sea un proceso creativo? Si no, terminaban siendo punteros políticos elegidos por el que el gobernador había designado a dedo. ¿Y estás de acuerdo con la creación de universidades a lo largo y a lo ancho de la provincia? Mira, yo lo he escuchado varias veces al gobernador y a su ministro, y hablan en estos términos, ¿no? Hablan de tantas universidades creamos, son delegaciones. Lo que hicieron en muchos casos fue convertir estos institutos. Yo creo que para las localidades donde están insertas puede ser una buena noticia, pero creo que estamos mirando un poco el futuro con los lentes del pasado. Claro. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos hace un ratito. Sí. Mira, a mí me tocó seguir de cerca el debate a nivel nacional para armar delegaciones de carreras de universidades, por ejemplo de la de Córdoba, en distintas zonas del territorio provincial o otras provincias. En aquel momento se decidió hacer lo que llamaban consorcios regionales, los famosos CRES, para que, por ejemplo, universidades, las de Córdoba, con las de Santa Fe o con las de La Rioja, trabajaran juntas, crearan alguna oferta para un lugar. Pero no te sirve en una localidad pequeña que vos le des rigidez a eso. Porque si vos vas y creás una carrera de enfermería, probablemente en 2 cortes colapses la oferta laboral de eso que estás formando allí, y las personas que se formen ahí se van a tener que mover a otro lugar para laburar. ¿No? Entonces, la razón por la cual dijiste lo voy a ir a ponernos en Villa Dolores o en Dianfunes era para que la gente no se tuviera que trasladar a la ciudad de Córdoba. Ahora, si vos lo pensás con los lentes del pasado, de ir y creo la institución y la carrera y la rigidez, vas a tener el mismo problema. Entonces, en verdad, el camino hacia el que hay que ir y que el sistema educativo lo empieza a entender, pero que va relento ese proceso, y Hugo Yuri fue un buen defensor de todo esto, tenía que ver con trayectos educativos que sean más flexibles. Sí. Él hablaba del concepto de créditos, ¿no? Sí. Que es sistemas de acreditación de conocimiento. Entonces yo hago tramos acá, trayectos algunos virtuales, sé cuál es el banco de materias que tiene la Universidad de Córdoba y hago ciertas materias acá. Acredito conocimientos que me sirven para ciertas disciplinas. Y en el territorio también había que pensar en esa clave, había que pensar en clave de qué se necesitaba en función de las potencialidades de crecimiento, de en qué lugares, dónde tenemos vaca muerta que necesitan ingenieros y no los tenemos, ¿no? También, debates de eso, obviamente a otra escala, lo traigo de ejemplo, pero en sectores turísticos que no tienen personas formadas. Me pasó en el aeropuerto de acá estar en la cola para pedir un café y que la chica que atendía en el bar no sabía hablar inglés. Claro. ¿No? Entonces imagínate en el resto de la provincia. Y Córdoba quiere ser un destino turístico, por ponerte un solo ejemplo. O decir, bueno, si estoy en una zona lechera, bueno, tengo que poner carreras acordes a esos temas, tengo que acercarme a la necesidad del polo productivo de esta zona. Totalmente, la zona agrícola, el desarrollo de la metalmecánica, si tenés mucha potencialidad, entonces yo creo que la apuesta tendría que ser a
a pensar cómo se ensamblan estas herramientas con esas dinámicas de formación para el futuro que tienen que ser distintas, que tienen que ser más flexibles, que tienen que adaptarse a realidades que van a ir cambiando y que no debieran darle a una comunidad una propuesta estática, sino ser el vehículo, por ejemplo, para canalizar las propuestas de otras instituciones educativas, para que no todo el mundo tenga que ir a armar su sede para llegar con propuesta educativa, no sé, al sur de Córdoba al este, ¿no? Podrían ser una suerte de consorcio de universidad, y esa podría haber sido la invitación de la Universidad Provincial. De la Universidad Provincial, ¿no? Se nos fue el tiempo, nos quedó la legislatura, pero seguro que antes de fin de año te tengo y me contás un poco qué está pasando en esa caja de resonancia que resuena tan poco. Bueno, un poco por esto, ¿no? Se nos fue, pero porque nos cuesta tanto lograr que los temas importantes se discutan ahí. Realmente la situación es triste. Una legislatura que cambió sus reglas para que la oposición cada vez hable menos, con más de 2.300 proyectos que no logramos que se discutan. Así que la verdad que por eso sentimos que se escucha poco, bueno, porque poco se puede decir ahí. Amerita otro programa. Sí, claro que sí. Muchas gracias.